15 de octubre de 1987, un niño de 8 años desapareció sin dejar rastro en las calles de Málaga. Durante 25 años, su familia vivió con la incertidumbre más dolorosa que puede existir, no saber qué le pasó a su hijo. Pero en 2012, cuando su hermana mayor decidió renovar la casa familiar, lo que encontró en el sótano cambió todo lo que sabían sobre aquel día de otoño. La verdad estaba tan cerca que durante décadas caminaron sobre ella sin siquiera sospecharlo. Esta es la historia de Miguel García, un caso que mostró que los secretos más oscuros pueden esconderse en los lugares más cotidianos. Antes de continuar con la historia, si te gustan estos casos misteriosos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada día publicamos nuevas historias que te mantendrán en vilo. Y, por favor, escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos ves, nos encanta saberlo. Ahora, regresemos a Málaga en 1987 y descubramos cómo empezó todo. Málaga en 1987 era una ciudad en rápido crecimiento, con casi 3 millones de habitantes que veían cómo su metrópoli se expandía hacia las colinas y barrancos circundantes. El barrio de la Trinidad, donde vivía la familia García, aún conservaba ese espíritu provinciano que lo hacía especial: casas de ladrillo, patios internos, calles empedradas donde los niños jugaban al fútbol hasta el atardecer y vecinos que se conocían de generaciones. La familia García se mudó a la Trinidad en 1975, cuando Juan García consiguió un trabajo como mecánico en un taller en la calle Victoria. Junto con su esposa Carmen, crearon un hogar sólido en un edificio de 2 pisos con un amplio patio trasero y un sótano que Juan convirtió en su taller personal. Era una construcción típica del barrio: paredes de ladrillo gruesas, techos altos con vigas de madera y una frescura natural que aliviaba el calor del verano. Miguel era el menor de 3 hermanos. A sus 8 años, tenía una energía inagotable, típica de los niños de su edad, pero también una curiosidad que a veces preocupaba a sus padres. Le encantaba explorar cada rincón del barrio, conocía por nombre a todos los perros del vecindario y tenía la costumbre de desarmar juguetes para ver cómo funcionaban. Su hermana mayor, Sofía, de 16 años, a menudo lo regañaba por meterse en problemas, pero en el fondo adoraba a su hermano pequeño. El hermano mediano, Pablo, de 12 años, era su compañero de aventuras y protector cuando las travesuras iban demasiado lejos. La rutina de Miguel era tan predecible como un reloj. Cada mañana, tras un desayuno de patatas fritas y tortitas preparadas por su madre, caminaba 4 manzanas hasta la escuela primaria Federico García Lorca. Al mediodía regresaba a casa para almorzar, hacía los deberes bajo la supervisión de Sofía y luego corría a jugar con los niños del barrio hasta que Carmen lo llamaba para la cena. Los domingos, toda la familia asistía a misa en la iglesia de la Virgen del Carmen y después compraba helados al tío Pepe, que conocía a Miguel desde que era un bebé. Juan García era un hombre de rutinas estrictas y principios firmes. Se levantaba antes del amanecer, desayunaba en silencio escuchando las noticias en la radio y llegaba al taller antes que sus colegas. Por las noches, tras el trabajo, se encerraba en el sótano a reparar electrodomésticos para ganar un dinero extra. Era reservado, pero los vecinos lo respetaban por su honestidad y habilidad para arreglar cualquier cosa con motor o cables. Carmen, por su parte, era el corazón de la familia. Originaria de un pueblo cerca de Málaga, llegó a la ciudad con el sueño de una vida mejor para sus hijos. Trabajaba medio tiempo en una panadería en el centro, pero su verdadera vocación era cuidar de su familia. Conocía a todas las madres del barrio, participaba en eventos escolares y resolvía cualquier problema con un abrazo y un plato de gazpacho. El barrio de la Trinidad en aquellos años era tan seguro como ya no lo son las grandes ciudades. Los niños podían jugar en las calles y los padres no se preocupaban demasiado. Los vecinos se cuidaban entre sí y el único incidente en años fue el robo de una bicicleta en 1984. Por eso, lo que ocurrió el 15 de octubre de 1987 conmocionó no solo a la familia García, sino a toda la comunidad.
La mañana del 15 de octubre de 1987 fue fresca, como es habitual en otoño en Málaga. Miguel se levantó a las 7, se puso el uniforme escolar azul y comió las tortitas preparadas por su madre. Carmen notó que su hijo estaba especialmente animado, hablando sin parar sobre un proyecto de biología que debía entregar la semana siguiente. «Mamá, ¿me ayudarás a encontrar una rana para el proyecto?», preguntó Miguel mientras se colgaba la mochila. La maestra dijo que debemos observar un animal y escribir sobre él. «Ya veremos, pequeño», respondió Carmen, besándolo en la frente. «Primero termina la escuela hoy». Sofía, preparándose para ir al instituto, gritó desde su habitación: «Miguel, no te vayas sin mí, voy contigo hasta la esquina». Pero Miguel ya había salido corriendo, como hacía cada mañana. Era un ritual familiar. Sofía lo alcanzaba en la esquina de la calle Almendros, caminaban juntos hasta la bifurcación y él continuaba las 2 calles restantes hasta la escuela. Pero esa mañana, Sofía se retrasó 5 minutos buscando un cuaderno perdido. Cuando llegó a la esquina, Miguel ya no estaba. Pensó que, impaciente como siempre, había seguido adelante y se dirigió a su instituto sin darle importancia. En la escuela Federico García Lorca, la maestra Isabel hizo el pase de lista. «Miguel García», llamó. Silencio. «¿Alguien sabe dónde está Miguel?». Los compañeros se encogieron de hombros. No era raro que alguien faltara sin aviso, así que la maestra marcó su ausencia y continuó la clase. Carmen estaba en la cocina, nerviosa, retorciendo el borde del mantel. El reloj de pared marcaba el tiempo, que parecía detenerse. Eran las 3 de la tarde y Miguel no había regresado. Normalmente, entraba corriendo a casa alrededor de las 2, dejaba la mochila en la puerta y gritaba: «Mamá, tengo hambre». Pero ese día, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Carmen intentaba calmarse. Tal vez se quedó jugando con amigos o la maestra retuvo a la clase después de las lecciones. Pero su instinto le decía que algo no estaba bien. No pudo esperar más. Se puso un jersey, tomó su bolso y salió rápidamente hacia la escuela, a 4 manzanas de casa. Las calles de la Trinidad, normalmente tan familiares y acogedoras, ese día parecían extrañas. Carmen se sorprendía mirando a los lados, esperando ver el uniforme azul y el cabello revuelto de su hijo. Pero Miguel no estaba por ninguna parte. La escuela estaba silenciosa, las clases habían terminado y la mayoría de los niños ya se habían ido a casa. Carmen entró en la sala de profesores, donde encontró a Isabel, la maestra de Miguel, corrigiendo cuadernos. Isabel, una mujer de unos 40 años con ojos amables y un peinado severo, levantó la mirada al ver a Carmen en la puerta. «Isabel, buenos días», comenzó Carmen, intentando mantener la voz firme aunque por dentro todo se le retorcía de ansiedad. «Miguel no ha llegado a casa después de la escuela, ¿estuvo hoy en clases?». Isabel frunció el ceño, dejó el bolígrafo y se quitó los lentes que colgaban de una cadena. Claramente intentaba recordar. «Carmen, buen día», respondió, su voz calmada pero con un dejo de preocupación. «No, Miguel no estuvo hoy. Lo marqué como ausente en el pase de lista matutino. Pensé que tal vez estaba enfermo, no nos avisaron que faltaría». Carmen sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se aferró al respaldo de una silla para no caerse. «No estuvo», repitió, con la voz quebrada. «¿Estás segura?». Isabel asintió, ahora claramente preocupada por la reacción de Carmen. Se levantó de la mesa y se acercó. «Sí, estoy segura. Lo llamé en el pase de lista, pero nadie respondió. Pregunté a los chicos si sabían dónde estaba, pero solo se encogieron de hombros. Ya sabes, los niños a veces faltan sin avisar, pero Miguel suele ser tan responsable». «¿Pasa algo?». Carmen tragó el nudo en la garganta. Sus manos temblaban y las apretó para calmar el temblor. «Salió para la escuela esta mañana, como siempre», dijo, como si tratara de convencerse a sí misma.
Lo vi ponerse el uniforme, tomar su mochila. Hasta habló de una rana para su proyecto. Su voz se quebró y se quedó en silencio, mirando al suelo. Isabel puso una mano en su hombro, intentando consolarla. Carmen, no te preocupes tan rápido. Tal vez se quedó jugando con amigos o fue a casa de algún compañero. Déjame llamar a un par de chicos de la clase para preguntar si lo vieron. Carmen asintió, pero su mirada estaba vacía. Sentía como el miedo le apretaba el pecho. Isabel fue al teléfono de la mesa, marcó varios números y habló con los padres de los amigos de Miguel, Luis Martínez y Diego López, pero nadie lo había visto después de salir de casa por la mañana. Nadie sabe nada, dijo Isabel en voz baja, colgando el teléfono. Carmen, tal vez está en el barrio, ¿ya preguntaste a los vecinos? Todavía no, respondió Carmen, su voz apenas audible. Acabo de darme cuenta de que no vino a almorzar y corrí directo aquí. Isabel la miró con compasión, pero sus ojos ya reflejaban preocupación. Ve a casa, revisa, tal vez ya esté allí. Si no, llámame, te ayudaré. Y, tal vez, deberías contactar a las autoridades, por si acaso, para quedarte tranquila. Carmen negó con la cabeza, como rechazando la sola idea de las autoridades. No, seguro está jugando en algún lado. Es tan inquieto. Intentó sonreír, pero la sonrisa fue forzada. Gracias, Isabel, voy a casa a ver. Isabel la acompañó hasta la puerta de la escuela, repitiendo, si pasa algo, llámame, Carmen, y manténme al tanto. Todo estará bien, Miguel es un buen chico, aparecerá. Carmen asintió, pero mientras caminaba de regreso por las calles empedradas de la Trinidad, sentía que la esperanza se desvanecía con cada paso. Aceleró, casi corriendo, esperando que al abrir la puerta de casa encontraría a Miguel sentado a la mesa con un plato de sopa. El corazón de Carmen latía con fuerza. Corrió a casa, esperando encontrar a Miguel en el patio, pero la casa estaba vacía. Pablo aún no había regresado de la escuela, y Sofía llegaría solo a las 5. Carmen decidió buscar a su hijo menor por el barrio. La abuela Rosa, que vivía en la esquina y siempre observaba la calle desde su ventana, fue la primera en dar información útil. Sí, Carmencita, vi a Miguel esta mañana, como siempre, camino a la escuela. Pero iba solo, sin Sofía. Carmen recorrió todas las casas en el trayecto a la escuela, preguntando si alguien había visto a su hijo. El tío Pepe, el vendedor de helados, recordó haber visto a Miguel cerca de las 8 de la mañana. Estaba en la esquina de Victoria y Almendros, como esperando a alguien. Le grité para saludarlo, pero no me oyó, dijo. Esa información desconcertó a Carmen. ¿Qué hacía Miguel en esa esquina? ¿A quién esperaba? Esa esquina estaba en dirección opuesta a la escuela. Cuando Juan regresó del trabajo a las 6 de la tarde, encontró a su esposa llorando en la cocina, rodeada de vecinas que intentaban consolarla. Miguel no ha vuelto en todo el día, dijo Carmen, ahogándose en lágrimas. Nadie sabe dónde está. Juan, hombre de acción y pocas palabras, salió inmediatamente a buscar a su hijo. Recorrió el barrio, tocando cada puerta, preguntando en tiendas, talleres, en cualquier lugar donde Miguel pudiera estar. Algunos vecinos se unieron a la búsqueda con linternas, gritando su nombre por las calles de la Trinidad hasta altas horas de la noche. El tío Antonio, el zapatero de la calle Victoria, dio el último testimonio confirmado, vio a Miguel cerca de las 8:30 de la mañana hablando con un hombre en la esquina. No distinguía al hombre, estaba de espaldas, pero era alto, con un traje oscuro. Pensé que era algún familiar. Esa noche, la familia García no durmió. Carmen se sentó en la sala, esperando escuchar la voz de su hijo pidiendo que le abrieran la puerta. Juan salió 3 veces a recorrer las calles en busca de pistas. Sofía se culpaba por no haber ido con su hermano esa mañana, y Pablo no entendía cómo su hermano menor podía haber desaparecido sin más.
Al día siguiente, 16 de octubre, Juan fue a la comisaría para reportar oficialmente la desaparición. El oficial, un hombre mayor con bigotes espesos, anotaba los datos con una actitud que a Juan le pareció demasiado indiferente. ¿Edad del desaparecido?, preguntó sin levantar la vista de los papeles. 8 años, respondió Juan, intentando mantener la calma. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde ayer por la mañana. El oficial suspiró. Mire, García, los niños de esa edad a veces se escapan, se quedan con amigos o se esconden si han hecho algo malo. En 9 de cada 10 casos, estas cosas se resuelven solas en una semana. Pero Juan conocía a su hijo. Miguel podía ser travieso, pero no cruel. Nunca haría sufrir así a su familia. Insistió, y el oficial, de mala gana, accedió a iniciar una investigación. Los primeros meses tras la desaparición de Miguel fueron los más duros para la familia García. Carmen desarrolló una obsesión. Cada mañana, después de que Juan se iba al trabajo y los niños a la escuela, recorría el mismo trayecto que Miguel aquel día. Se detenía en cada esquina, miraba a su alrededor, como si pudiera notar algo que se le había escapado antes. Juan se sumergió en el trabajo durante el día y en búsquedas desesperadas por las noches. Pegó cientos de carteles con la foto de Miguel en postes, tiendas, iglesias y cualquier lugar donde pudieran ser vistos. La foto se volvió familiar en la Trinidad, un niño de 8 años con una sonrisa traviesa, en uniforme escolar, bajo un titular rojo que decía desaparecido. Sofía, que tenía 16 años, maduró de golpe. Tomó la responsabilidad de cuidar a Pablo, encargarse de las tareas del hogar y apoyar a sus padres, que apenas podían sostenerse mutuamente. Pero por las noches, cuando creía que nadie la escuchaba, lloraba, atormentada por la culpa de no haber acompañado a su hermano esa mañana. Pablo, a sus 12 años, se encerró en sí mismo, dejó de jugar con amigos y pasaba horas en la habitación que compartía con Miguel, mirando sus juguetes y libros, como esperando que su hermano regresara por ellos. El barrio de la Trinidad también cambió. Los padres comenzaron a acompañar a sus hijos a la escuela, las calles se vaciaron de juegos infantiles por las tardes, y las conversaciones de los vecinos inevitablemente giraban en torno a conjeturas sobre el destino de Miguel. Algunos creían que lo había llevado una red de trata de niños, otros pensaban que se había perdido en un canal y no encontraron sus restos. La teoría más popular era que Miguel fue víctima de un individuo peligroso que aterrorizaba Málaga a mediados de los 80, aunque no había pruebas de que atacara a niños. La coincidencia temporal hacía que la gente relacionara los casos. La investigación de las autoridades no avanzaba. Los detectives interrogaron a maestros, vecinos, a todos los que tuvieron contacto con Miguel antes de su desaparición. Revisaron registros, investigaron cada pista, registraron terrenos baldíos, barrancos y edificios abandonados, pero no encontraron nada, ni restos, ni pertenencias, ni rastros de lo que pasó. El investigador Alejandro Fernández, que llevaba el caso, visitaba a los García cada 2 semanas para mantenerlos informados. Era un hombre honesto que realmente quería resolver el caso, pero tras 6 meses, sus visitas se volvieron menos frecuentes y las noticias más vagas. Seguimos trabajando, decía. Hemos enviado los datos a otras comisarías, por si llevaron a Miguel a otra ciudad. Pero, honestamente, las posibilidades de encontrarlo con vida después de tanto tiempo son bajas. Carmen se negaba a aceptar esa realidad. Mi hijo está vivo, insistía, llevándose la mano al corazón. Lo siento, una madre lo sabe. Los años pasaron, y la vida obligó a seguir adelante. Sofía terminó el instituto y comenzó a trabajar como secretaria en la administración municipal. Pablo completó 9º grado y entró a un instituto técnico para estudiar electricidad. Juan continuó trabajando en el mismo taller, y Carmen en la panadería, pero ambos envejecieron prematuramente. El dolor de la pérdida dejó profundas arrugas en sus rostros y plateó sus cabellos.
Una fría noche de noviembre de 1992, mientras la familia cenaba, sonó el teléfono. Carmen, como siempre, se sobresaltó. Cada llamada en los últimos años hacía que su corazón se detuviera, esperando noticias. Corrió al aparato en el pasillo y descolgó. «Hola, es Carmen García», dijo una voz femenina, nerviosa pero contenida. «Sí, soy yo», respondió Carmen, con la voz temblorosa, apretando el auricular como si temiera perder una sola palabra. «Me llamo Teresa, soy de Granada», continuó la mujer. «Vi su anuncio sobre el niño desaparecido, Miguel García. Hoy, en un parque de nuestra ciudad, vi a un niño muy parecido a él, misma estatura, cabello oscuro, ojos. No pude pasar por alto, decidí llamarlos». Carmen sintió que la sangre le subía a la cabeza. Apretó el auricular con más fuerza, sus dedos palidecieron. «¿De verdad?», pensó. Se obligó a respirar con calma. «¿Está segura?», preguntó, intentando no delatar lo mucho que le latía el corazón. «¿Cómo era? ¿Qué llevaba puesto?». «Bueno», titubeó Teresa, tenía una chaqueta azul algo gastada y jeans. Estaba con una mujer de unos 40 años, lo llamó Miguel. Pensé, ¿y si es su hijo? Parecía, no sé, algo perdido, pero sano. Juan, notando cómo palidecía Carmen, se acercó. Sofía y Pablo, sentados a la mesa, también levantaron la mirada, sintiendo el cambio en el ambiente. «¿Qué pasa, Carmen?», preguntó Juan en voz baja, poniendo una mano en su hombro. Carmen tapó el auricular y susurró, «Una mujer de Granada dice que vio a un niño parecido a Miguel». Los ojos de Juan se abrieron de par en par. Hizo un gesto para que le pasara el teléfono, pero Carmen negó con la cabeza, reacia a soltarlo. «Teresa, dígame, ¿dónde lo vio exactamente?», continuó Carmen, su voz temblando entre la esperanza y el miedo. «¿Fue hoy?». «Sí, hoy por la tarde, en el Parque de las Ciencias», respondió Teresa. «Suelo pasear allí con mi perro». Estaban cerca de la fuente, el niño sentado en un banco, y la mujer le hablaba. No quise entrometerme, pero luego recordé su anuncio en el periódico. «Tengo hijos, entiendo cómo es esto». «Gracias», interrumpió Carmen, su voz más cortante. «Dígame, ¿puede reunirse con alguien de nosotros? Mi esposo puede ir a Granada, mostrarle una foto, hablar. Necesitamos estar seguros». «Claro», respondió Teresa. «Vivo cerca del parque, puedo encontrarme con ustedes mañana si les viene bien. Anote mi dirección». Carmen tomó un lápiz y un papel que estaban junto al teléfono y anotó rápidamente la dirección y el número. Agradeció a Teresa hasta que su voz comenzó a quebrarse y colgó. Al volverse, vio que toda la familia la miraba, Juan con tensa expectativa, Sofía con los ojos muy abiertos, Pablo con una cuchara detenida a medio camino hacia la boca. «Vio a un niño parecido a Miguel en Granada», dijo Carmen, su voz temblando. «Con una mujer», lo llamó Miguel. «Dice que estaba con una chaqueta azul, sano». Juan exhaló, como si hubiera contenido el aliento todo ese tiempo. «Voy», dijo con firmeza, sin dejar lugar a objeciones. «Mañana mismo. Hay que comprobarlo». Sofía se levantó de la mesa, su rostro una mezcla de esperanza y miedo. «Papá, ¿y si no es él?», preguntó en voz baja. «Ya hemos pasado por esto tantas veces». «Lo sé», interrumpió Juan, pero su voz se suavizó. «Pero tengo que ir. Si hay la más mínima posibilidad de que sea Miguel, no puedo quedarme en casa». Carmen asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Lleva su foto, la del último cumpleaños», dijo. «Y llama en cuanto sepas algo, por favor». Esa noche, nadie durmió en la casa. Carmen se sentó en la sala, revisando viejas fotos de Miguel como si pudiera encontrar en ellas alguna pista. Juan preparó una bolsa, revisó los horarios de autobuses a Granada.
Sofía y Pablo susurraban en su habitación, recordando cómo, 2 años antes, una llamada de Almería sobre un niño parecido resultó ser una falsa alarma. Pero esta esperanza, esta llamada, había encendido una chispa en sus corazones que no podían apagar. A la mañana siguiente, Juan tomó el primer autobús a Granada. El viaje de 5 horas se sintió eterno. Apretaba en sus manos la foto de Miguel, aquella donde sonreía sosteniendo un pastel con 8 velas. En Granada, lo recibió Teresa, una mujer baja con un rostro cansado pero amable. Estaban en la entrada del Parque de las Ciencias, donde ella había visto al niño. Aquí estaba, señaló Teresa, indicando un banco cerca de la fuente. Estaba sentado así, mirando al suelo. La mujer a su lado le hablaba, pero no escuché. No me acerqué, tuve miedo. Juan le mostró la foto. ¿Es él?, preguntó, conteniendo el aliento. Teresa miró la imagen largo rato, frunciendo el ceño. Se parece, dijo al fin. Los ojos son iguales, y el cabello. Pero no estoy segura, han pasado 5 años, los niños cambian tanto. Juan sintió que la esperanza comenzaba a desvanecerse, pero no se rindió. ¿Dónde puedo encontrar a ese niño? ¿Sabe quién era esa mujer? Teresa negó con la cabeza. No los volví a ver, pero puedo preguntar a conocidos, tal vez alguien sepa. Déjeme su número, llamaré si sé algo. Juan anotó su número y le agradeció. Pasó el resto del día en Granada mostrando la foto de Miguel a transeúntes, vendedores en tiendas, incluso visitó la oficina local de las autoridades. Allí prometieron investigar, pero advirtieron que esos casos rara vez se confirmaban. Al anochecer, agotado y desanimado, tomó el autobús de regreso. Cuando Juan volvió a casa, Carmen, Sofía y Pablo lo esperaban en la sala. Una sola mirada a su rostro lo dijo todo. No era él, dijo Juan en voz baja, dejándose caer en una silla. El niño era de otra familia, también lo buscan. Carmen se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblaron. Sofía la abrazó, conteniendo sus propias lágrimas. Pablo permaneció en silencio, mirando al suelo, con los puños apretados. ¿Por qué siempre nos pasa esto?, susurró Carmen. ¿Por qué cada vez que parece que estamos cerca, todo se derrumba? Juan tomó su mano. Lo encontraremos, Carmen, no pararé, prometió. Pero en el fondo, sabía que esa llamada fue otra falsa esperanza, otro giro en la montaña rusa emocional que mantenía a su familia cautiva desde hacía 5 años. No podían saber que les esperaban más años de llamadas, rumores y decepciones, hasta que la verdad se revelaría de la manera más inesperada y dolorosa. En 1995, 8 años después de la desaparición, Carmen comenzó a asistir a un grupo de apoyo para padres de niños desaparecidos. Allí conoció a Laura Pérez, cuyo hijo desapareció 2 años después de Miguel. Laura se convirtió en su amiga y en la persona que mejor entendía su dolor. Nunca dejamos de buscar, decía Laura, pero hay que aprender a vivir con la incertidumbre. Nuestros hijos quieren que seamos fuertes, estén donde estén. Sofía se casó en 1998 con un colega llamado Javier Sánchez. La boda fue modesta, ensombrecida por la ausencia de Miguel, pero llena de esperanza por el futuro. Juan llevó a su hija al altar con lágrimas en los ojos, pensando en cómo habría sido si toda la familia estuviera junta. Pablo se casó 3 años después y se mudó al barrio de El Palo, donde trabajaba en una empresa de construcción. Tuvo 2 hijos, a los que llamó Miguel y Ana, en honor a su hermano perdido. Cada vez que los niños preguntaban por qué tenían esos nombres, Pablo les contaba sobre su tío Miguel, manteniendo viva su memoria. Juan y Carmen se quedaron en la casa de la Trinidad, en parte porque esperaban que Miguel regresara algún día, en parte porque mudarse significaría aceptar que no estaba. La casa se llenó de fotos de Miguel, de bebé, en su primer día de escuela, de vacaciones, jugando en el patio. Su habitación permaneció intacta, juguetes, libros, la cama perfectamente hecha. En los 2000,
Las nuevas tecnologías dieron a la familia una nueva esperanza. Sofía, que trabajaba en la administración, logró que el caso de Miguel se incluyera en una base de datos nacional de personas desaparecidas. Su foto fue actualizada digitalmente para mostrar cómo podría verse a los 20 años y se distribuyó por todo el país. En 2005, 18 años después de la desaparición, Carmen sufrió un leve problema de salud relacionado con el corazón. Los médicos dijeron que fue causado por el estrés crónico de vivir en la incertidumbre. Entonces, Sofía decidió volver a la casa de sus padres para cuidarlos. Javier, su esposo, no se opuso, sabía cuánto sufría la familia por la pérdida. Se mudaron a la Trinidad en 2006 y Sofía se instaló en su antigua habitación. Vivir en la casa familiar permitió a Sofía ver cómo el tiempo había afectado a sus padres. Juan, a sus 60 años, desarrolló artritis en las manos por años de trabajo, pero seguía reparando electrodomésticos en el sótano. Carmen, a sus 58 años, comenzó a mostrar signos de tristeza persistente. Algunos días no salía de su habitación y dejó de cocinar los elaborados platos por los que antes era conocida. La casa misma parecía haber envejecido, los colores se desvanecieron, los muebles se rompían, y una atmósfera de abandono reflejaba el estado emocional de sus habitantes. Sofía decidió que era hora de renovar la casa, no solo para mejorar las condiciones, sino para inyectar nueva energía en un hogar que llevaba demasiado tiempo de luto. A principios de 2012, comenzó a planear una renovación completa. Sus padres, ya mayores de 60, aceptaron que los cambios eran necesarios para su comodidad. Juan tenía problemas de movilidad por la artritis, y Carmen sufría problemas respiratorios que empeoraban con la humedad invernal. Hay que modernizar la casa, le dijo Sofía a Javier una noche de febrero. Instalar calefacción, cambiar las ventanas, tal vez poner una rampa para que papá baje al sótano más fácilmente. Javier, que trabajaba en construcción, conocía contratistas confiables. Podemos empezar por el sótano, sugirió. Allí pasa papá la mayor parte del tiempo, y es donde hay más trabajo. El sótano de la casa García era el refugio de Juan. Durante 25 años, fue un espacio amplio con vigas de madera y paredes de piedra donde había montado su taller. Había un banco de trabajo, estantes con herramientas y cajas con repuestos, todo ordenado meticulosamente. Pero el sótano sufría de humedad y durante las lluvias de verano, el agua se filtraba por las paredes. En marzo de 2012, Sofía contrató a un ingeniero llamado Carlos para evaluar el estado del sótano. Carlos, un joven ingeniero, notó de inmediato un problema serio en el fundamento de la pared norte. Hay que reforzar esta pared, explicó a Sofía, y tendremos que excavar para instalar un drenaje y detener las filtraciones. Los trabajos comenzaron el 15 de marzo de 2012, exactamente 24 años y 5 meses después de la desaparición de Miguel. Sofía eligió esa fecha por casualidad, simplemente porque los obreros estaban disponibles. Juan observaba con tristeza cómo desmantelaban su taller. 25 años de recuerdos estaban guardados en ese sótano, cada herramienta, cada caja de repuestos contaba una historia. Pero entendía que era hora de cambios. El primer día, los obreros limpiaron escombros y tierra suelta. El segundo día, excavaron hasta 1,5 metros de profundidad. El tercer día ocurrió el descubrimiento que lo cambió todo. La mañana del 18 de marzo, uno de los obreros, Raúl Martínez, gritó desde el sótano: «Oye, jefe, aquí hay algo raro». Carlos bajó y vio, en una zanja, una caja metálica parcialmente cubierta de tierra y escombros, envuelta en una bolsa de plástico negra. «No la toquen», ordenó Carlos. «Déjenla hasta que decidamos qué hacer». Sofía, que estaba preparando limonada para los obreros en la cocina, bajó al sótano al escuchar el alboroto. Al ver la caja, sintió una extraña sensación en el estómago, como si su cuerpo supiera algo antes que su mente. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque una parte de ella ya lo sospechaba. Carlos se encogió de hombros.
Podría ser cualquier cosa. A veces, durante la guerra o la transición, la gente enterraba objetos de valor, dinero, joyas, documentos. Pero Sofía no estaba convencida. Algo en cómo estaba enterrada la caja, en su ubicación precisa, le provocaba un inexplicable sentimiento de inquietud. Pidió a los obreros que detuvieran el trabajo por ese día y llamó a Javier. Encontraron una caja metálica enterrada en el sótano. No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. Javier llegó a casa en el descanso del almuerzo, bajó al sótano y examinó la caja desde el borde de la zanja. También sintió algo inquietante. ¿Qué quieres hacer?, le preguntó a Sofía. Ella no respondió de inmediato. Una parte quería volver a enterrar la caja y continuar con la reforma como si nada hubiera pasado. Pero otra parte, la que llevaba 25 años preguntándose qué le pasó a Miguel, sabía que debían ver qué había dentro. La abriremos, dijo al fin. Pero no aquí, no mientras los padres estén en casa. Esperaremos a que se vayan. Ese día, cuando Juan fue a su cita médica mensual y Carmen salió con Laura a comprar medicinas, Sofía y Javier sacaron con cuidado la caja de la zanja. Era más pesada de lo esperado, y el metal estaba oxidado por la humedad y el tiempo. La llevaron al patio, donde había mejor luz. Javier tomó una llave inglesa y comenzó a forzar la cerradura oxidada pero aún resistente. Cuando la tapa se abrió, ambos contuvieron el aliento. Dentro había objetos que no tenían sentido juntos. Una camisa infantil cuidadosamente doblada, un cuaderno escolar con tapa azul, un carné de estudiante, una foto y, en el fondo, algo que hizo que Sofía gritara y cayera de rodillas. Un reloj con Mickey Mouse que Miguel recibió por su cumpleaños 3 meses antes de desaparecer. Sofía lo reconoció de inmediato, estuvo allí cuando se lo regalaron. Pero lo que la horrorizó no fue encontrar el reloj, sino donde estaba escondido durante 25 años. Sofía sostenía el reloj con manos temblorosas, incapaz de asimilar lo que veía. Las agujas estaban detenidas a las 8:47 y la correa de plástico estaba manchada con algo que parecía tierra, pero más oscuro, más preocupante. No puede ser, susurró con la voz quebrada. No puede ser que esto estuviera aquí todo el tiempo. Javier tomó con cuidado los otros objetos. La camisa era de talla 8, con un pequeño agujero en el cuello que Sofía recordaba haber cosido semanas antes de la desaparición de Miguel. En el cuaderno, en la primera página, estaba escrito con letra infantil, Miguel García, 3er grado. Pero cuando Javier tomó la foto, la situación se volvió surrealista. Era Miguel, pero no una foto familiar conocida. Estaba en el mismo sótano donde encontraron la caja, pero el sótano se veía diferente, vacío, sin el taller de Juan, con paredes de piedra desnudas. Esta foto fue tomada aquí, dijo Javier, comparándola con el sótano. ¿Pero cuándo y quién la tomó? Sofía miró más de cerca. Miguel no parecía estar posando voluntariamente, su rostro mostraba confusión, tal vez miedo, y sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado. Llevaba la misma ropa que el día de su desaparición. Hay que llamar a las autoridades, dijo Javier, pero Sofía lo detuvo. Espera, dijo. Necesito entender qué significa esto antes de que vengan y conviertan nuestra casa en una escena de investigación. Necesito pensar. Pero pensar era lo más doloroso. Si la caja estuvo enterrada en el sótano de su casa durante 25 años, significaba que alguien con acceso a la casa escondió allí las cosas de Miguel. Y el acceso al sótano solo lo tenían los miembros de la familia. Esa noche, cuando Juan y Carmen regresaron, Sofía les mostró la caja y su contenido. Carmen se desmayó de inmediato y la llevaron a su habitación. Juan permaneció en silencio largos minutos, mirando los objetos como si los viera por primera vez. ¿Dónde encontraron esto?, preguntó al fin. En el sótano, papá, respondió Sofía, observándolo con atención. Enterrado en la pared norte, justo donde estaba tu banco de trabajo todos estos años.
Juan tomó el reloj con Mickey Mouse y lo examinó como si fuera un objeto desconocido. Yo, no entiendo cómo pudo estar allí todo este tiempo. Pero en sus palabras, Sofía percibió algo extraño. No parecía sorprendido por el contenido de la caja, sino por el hecho de que la encontraran. Javier tomó la palabra. Juan, con todo respeto, pero hay que llamar a las autoridades. Esto puede ser una pista de lo que le pasó a Miguel. No, dijo Juan con firmeza, sorprendiendo a todos. Todavía no. Necesitamos entender qué significa esto antes de llamar a las autoridades. Sofía sintió un escalofrío. ¿Entender qué, papá, de qué estás hablando? Pero Juan se levantó y se dirigió a la puerta. Necesito pensar. Esto es demasiado complicado. Denme tiempo. Esa noche, Sofía no durmió, repasando en su mente todos los años desde la desaparición de Miguel. ¿Cuántas veces había bajado al sótano, ayudado a su padre con pequeñas reparaciones, estado de pie en el mismo lugar donde estaban enterradas las cosas de su hermano? Al día siguiente, mientras Juan estaba en el trabajo, decidió revisar todo por su cuenta. En un rincón del sótano, detrás de una pila de cajas viejas, encontró algo que le heló la sangre, manchas en el suelo de cemento que alguien había intentado limpiar, pero aún eran visibles bajo cierta luz. Llamó a Javier al trabajo. Ven a casa, encontré algo más. Cuando Javier llegó, Sofía le mostró las manchas, irregulares, como si alguien hubiera intentado limpiar un líquido derramado. ¿Crees que es? Comenzó Javier, pero no pudo terminar. No lo sé, respondió Sofía. Pero tenemos que averiguarlo. Decidieron confrontar a Juan esa misma noche. Cuando regresó del trabajo, Sofía y Javier lo esperaban en la sala con la caja y su contenido sobre la mesa. Papá, dijo Sofía, necesitamos hablar. Y esta vez, tienes que decir la verdad. Juan se sentó lentamente, como si el peso de un secreto de 25 años finalmente lo alcanzara. ¿La verdad sobre qué, hija? Sobre qué le pasó a Miguel. ¿Por qué sus cosas estaban enterradas en nuestro sótano? Y las manchas en el suelo que claramente intentaron limpiar. Juan permaneció en silencio largo rato, con la cabeza entre las manos. Cuando habló, su voz era apenas audible. No es lo que piensan. No es lo que pensó la policía o todo el barrio. A Miguel no lo llevó un desconocido. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Qué quieres decir? Miguel volvió a casa esa mañana, continuó Juan, sin levantar la vista. Cerca de las 8:30. Lloraba, dijo que se escapó de la escuela porque los niños se burlaban de él por su proyecto de biología. Estaba avergonzado, temía que mamá se enojara. ¿Y por qué no nos dijiste?, preguntó Sofía, temiendo la respuesta. Porque yo estaba en casa, dijo Juan, y su voz se quebró. No fui al trabajo, tenía un resfriado. Y cuando Miguel llegó llorando, estaba de mal humor. La semana anterior había perdido un pedido importante, mamá me presionaba por dinero. Y cuando vi a Miguel llorando por algo que me parecía una tontería. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Sofía escuchaba su propio corazón, sentía cómo Javier se tensaba a su lado. Le grité, continuó Juan. Grité más fuerte que nunca. Le dije que era débil, que los hombres no lloran por tonterías. Él lloró aún más, y yo perdí el control. ¿Qué hiciste, papá?, preguntó Sofía, insegura de querer escuchar la respuesta. Lo tomé del brazo para llevarlo a su cuarto, castigarlo. Pero se resistió, intentó correr hacia la puerta. Tiré más fuerte, y él tropezó con la mesa del comedor, se golpeó la cabeza contra una esquina. Juan rompió en un llanto profundo y desgarrador, que había contenido durante 25 años. No se levantó, susurró. Lo sacudí, grité, pero no se levantó. Tenía una herida en la cabeza, mucha sangre. Llamé a los servicios de emergencia, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Sofía se levantó,
necesitaba alejarse de su padre, necesitaba aire. ¿Y luego qué? ¿Por qué no dijiste la verdad? Los servicios de emergencia dijeron que había que avisar a las autoridades, que habría una investigación, continuó Juan. Entré en pánico. Pensé en mamá, en ustedes, en cómo esto destrozaría a la familia. Pensé que si las autoridades creían que lastimé a Miguel a propósito, me encerrarían y ustedes se quedarían sin padre y sin hermano. Y decidiste hacer como que lo llevaron, dijo Javier con repulsión. Los servicios de emergencia se fueron, dijeron que volverían con las autoridades, continuó Juan. Tenía quizás una hora. Llevé a Miguel al sótano y lo escondí en un rincón. Luego limpié la sangre del comedor, lavé su ropa y escondí sus cosas en otra caja. Cuando llegaron las autoridades, dije que Miguel no había vuelto de la escuela, que desapareció camino a casa. Cuando mamá llegó y empezó a preguntar, repetí la historia tantas veces en mi cabeza que casi me la creí. Un silencio aterrador llenó la sala. Sofía se dio cuenta de que durante 25 años lloró por un hermano que se fue en un accidente. Odió a un secuestrador inexistente, culpó a su padre por no proteger a Miguel, cuando en realidad su padre fue quien lo lastimó. Pero lo peor fue comprender que toda su vida adulta vivió en una casa que guardaba los restos de su hermano menor. ¿Dónde está?, preguntó Sofía con una voz que apenas reconoció. ¿Dónde están los restos de Miguel? Juan no respondió de inmediato, su llanto se volvió casi un aullido animal. En el sótano, dijo al fin. En la esquina opuesta a la caja, bajo el suelo de cemento que puse esa misma noche. Sofía recordó un detalle extraño: tras la desaparición de Miguel, su padre renovó el sótano, poniendo un nuevo suelo de cemento. Dijo que era por la humedad, y nadie lo cuestionó. 25 años, murmuró Sofía. 25 años lloraste por él, pusiste sus fotos cada año, nos consolaste cuando perdíamos la esperanza. Porque también lo extrañaba, gritó Juan, levantándose. No ha pasado un día en 25 años en que no me arrepienta. Miguel era mi hijo, y lo perdí por un momento de estupidez. Pero nos dejaste sufrir, gritó Sofía en respuesta. Dejaste que mamá enfermara de dolor, que Pablo pensara que perdió a su hermano por un monstruo. Javier se puso entre padre e hija. Esto no lleva a nada. Hay que llamar a las autoridades. Han pasado 25 años, no puede seguir ocultándolo. No puedo, negó Juan. No puedo hacerle esto a Carmen. Con su edad, con su salud, esto la destrozará. Esta mentira nos está destrozando a todos, exclamó Sofía. ¿No lo ves? Esta mentira envenenó a nuestra familia durante un cuarto de siglo. En ese momento, la puerta de entrada se abrió. Carmen regresó de su cita con el cardiólogo. Al ver sus rostros, preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué están llorando? Juan la miró con una expresión de derrota total. Durante 25 años guardó el secreto, pero ya no tenía fuerzas para seguir mintiendo. Carmen, dijo, siéntate. Tengo que contarte algo sobre Miguel. Los siguientes 20 minutos fueron los más duros en la vida de la familia García. Carmen escuchó la confesión de su esposo en completo silencio, sin interrumpir, sin hacer preguntas. Cuando terminó, permaneció inmóvil varios minutos, como si su mente no pudiera procesar lo que había oído. ¿Mi pequeño está en el sótano?, preguntó al fin con voz débil. Sí, respondió Juan. Todo este tiempo, mientras rezaba por su regreso, estaba en casa. Carmen se levantó lentamente y se dirigió a la puerta del sótano. Sofía intentó detenerla, pero Carmen la apartó con suavidad. Necesito verlo. Necesito estar con mi hijo. Bajaron al sótano. Juan señaló la esquina sureste, donde el suelo de cemento era ligeramente diferente. Ahí está, dijo. Carmen se arrodilló y puso las manos sobre el cemento, como si pudiera sentir a Miguel. Mi pequeño, susurró. Mi pobre pequeño, perdóname por no haberte encontrado antes.
Sofía supo que debía tomar una decisión que cambiaría sus vidas. Podía llamar a las autoridades y lograr que investigaran a su padre por lo que pasó con Miguel. Podía guardar el secreto para dar a la familia algo de paz. O encontrar un tercer camino para que Miguel finalmente descansara sin destruir lo que quedaba de la familia. Llamaremos a las autoridades, dijo al fin. Pero primero haremos esto bien. Le daremos a Miguel un entierro digno, le contaremos la verdad a Pablo y enfrentaremos las consecuencias juntos, como familia. Juan asintió, entendiendo que era lo correcto. ¿Crees que me investigarán?, preguntó. Probablemente, respondió Sofía. Pero ya no eres el hombre que eras hace 25 años, y Miguel ya no sufre. Tal vez es hora de que tú también dejes de sufrir. La llamada a las autoridades se hizo esa misma noche, el 19 de marzo de 2012. El investigador Alejandro Fernández, que llevó el caso originalmente y ahora estaba a punto de jubilarse, respondió a la llamada de Sofía. Tras su explicación, hubo un largo silencio en la línea. Voy para allá, dijo al fin. No toquen nada. Una hora después, la casa de los García se llenó de oficiales, expertos forenses y representantes de la fiscalía. Alejandro, ahora canoso y lento, examinó la caja y su contenido con tristeza y alivio. En 25 años de servicio, le dijo a Sofía, este caso me quitó más sueño que ningún otro. Siempre supe que algo no encajaba, pero nunca imaginé esto. Las excavaciones en el sótano comenzaron al día siguiente. Los expertos trabajaron minuciosamente, documentando cada centímetro. Cuando encontraron los restos de Miguel, Carmen insistió en estar presente. El niño estaba cuidadosamente envuelto en una manta de su cama. Juan había colocado junto a él un crucifijo y una foto familiar. Era evidente que, a pesar de la tragedia, lo escondió con amor. Juan fue detenido esa misma noche por un incidente accidental y obstrucción a la investigación. Su abogado, un viejo amigo de la familia, argumentó que las circunstancias inusuales del caso requerían un enfoque especial. El proceso judicial se llevó a cabo 6 meses después, en septiembre de 2012. La historia atrajo la atención de todo Málaga. Los medios la presentaron como una tragedia familiar, no como un caso común. Juan admitió su responsabilidad en ambos cargos y expresó públicamente su arrepentimiento. No hay día en que no me arrepienta de lo que hice. Perdí a mi hijo en un momento de ira y mentí durante 25 años porque fui un cobarde. No merezco el perdón, pero espero que mi honestidad ahora dé paz a mi familia. El juez, considerando la confesión voluntaria, la edad de Juan y la singularidad del caso, lo sentenció a 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras 5 años. Miguel fue finalmente enterrado en el cementerio de San Miguel el 15 de octubre de 2012, exactamente 25 años después de su desaparición. El funeral fue una extraña mezcla de alivio y nuevo dolor. Asistió toda la comunidad de la Trinidad y muchos de los que participaron en las primeras búsquedas. Pablo viajó desde El Palo con su familia. Al enterarse de la verdad, primero quedó en shock, luego furioso con su padre, y después en una profunda tristeza por los años perdidos. Pasé años culpándome por no proteger a Miguel, le dijo a Sofía en el funeral. Pensé que si hubiera estado con él esa mañana, nada habría pasado. Nunca imaginé que el peligro estaba en nuestra casa. Carmen, sorprendentemente, fue quien mejor sobrellevó la verdad. Por fin sé dónde está mi hijo, decía. Puedo visitarlo, llevarle flores, hablarle. Durante 25 años no supe si sufría, si tenía frío, si estaba hambriento. Ahora sé que está en paz. La casa de la Trinidad se vendió 6 meses después del funeral. Sofía y Javier se mudaron a una nueva casa en El Palo, cerca de Pablo. Carmen se fue con ellos, y la familia comenzó un largo proceso de sanación tras 25 años de trauma. Juan cumplió 4 años y medio de condena y salió en libertad condicional en 2017, a los 71 años. Su salud estaba deteriorada.
Carmen decidió perdonarlo, no porque estuviera en lo correcto, sino porque quería pasar sus últimos años en paz. Él también perdió a Miguel, le explicó a Sofía. También sufrió. Lo que hizo estuvo mal, pero destruir lo que queda de nuestra familia no traerá de vuelta a mi pequeño. Alejandro Fernández se jubiló poco después de cerrar el caso. En su última entrevista con un periódico local, reflexionó sobre los 25 años de búsqueda de Miguel. A veces, la verdad está más cerca de lo que parece. Este caso me enseñó que los secretos familiares pueden ser más destructivos que cualquier incidente. Miguel se fue en un trágico accidente, pero la mentira que siguió destruyó a la familia durante un cuarto de siglo. Sofía fundó un fondo en memoria de Miguel para ayudar a familias de niños desaparecidos. Parte de su trabajo es enseñar a las familias a compartir cualquier información, incluso la más dolorosa, que pueda ayudar en las búsquedas. La verdad siempre es mejor que la incertidumbre, dice en sus charlas. Incluso si duele, incluso si cambia todo lo que creías saber, incluso si destruye la imagen de las personas que amas. Mi familia perdió 25 años viviendo en una mentira, pero encontramos la paz cuando enfrentamos la realidad. Cada año, el 15 de octubre, la familia se reúne en el cementerio de San Miguel para honrar la memoria de Miguel. Llevan flores, globos y juguetes que le habrían gustado. Pablo lleva a sus hijos, que ahora conocen toda la historia de su tío y entienden por qué llevan sus nombres. Juan, a sus 77 años, asiste cuando su salud lo permite. Siempre lleva un juguete nuevo a la tumba, su forma de pedir perdón, año tras año, por un momento de ira que cambió el destino de la familia. La historia de Miguel García se estudia en las academias de formación de autoridades, no por la complejidad de su resolución, sino por la importancia de considerar todas las posibilidades, incluso las más dolorosas, al investigar desapariciones de niños. Hoy, la familia García ha encontrado una nueva normalidad, una felicidad incompleta, porque Miguel no volverá. Pero una vida construida sobre la verdad, no sobre la mentira, lo cambió todo para ellos. Este caso muestra cómo los secretos se convierten en un veneno que afecta a toda una generación y cómo la verdad, aunque dolorosa, puede ser el primer paso hacia la sanación. ¿Qué opinas de la decisión de Juan de ocultar la verdad durante tantos años? ¿Había una mejor manera de manejar la situación? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia y quieres conocer más casos misteriosos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Dale like para apoyar nuestro trabajo y comparte con quien creas que también le interesará. Nos vemos en el próximo video.